Hola a todos, bienvenidos a este video en donde vamos a practicar escuchar el español. Puedes utilizar este video para practicar tus habilidades auditivas y tu comprensión. Entonces, esta historia se llama Amor en la oficina. Y sí, en este video vamos a hablar sobre el amor. ¿Y por qué? Bueno, el español es muy romántico, así que vamos a ver cómo esta pareja se enamora en la oficina. Y dice: trabajar en la misma oficina que Laura era un verdadero desafío para mí. Desde el primer día en que nos conocimos, me quedé asombrado por su sonrisa cálida y su inteligencia aguda. Cada conversación con ella era como un rayo de sol a mi vida. Decidí tomar la iniciativa. Comencé a traer café a la oficina y de manera no tan sutil a su escritorio. Ella siempre sonreía y agradecía el gesto. Luego me di cuenta de que compartíamos un amor por la música, así que la invité a un concierto de su banda favorita. Aceptó emocionada. Para acercarnos más, propuse la idea de almorzar juntos en el parque. Hablamos de todo, desde nuestras infancias hasta nuestros sueños. Sentí que nos entendíamos a un nivel profundo. Un día, mientras caminábamos después del trabajo, confesé mis sentimientos. Le dije que me había enamorado de su sonrisa y de su compañía. Ella se sonrojó, pero su sonrisa se hizo aún más radiante. La historia de nosotros dos comenzó en ese momento. Nos convertimos en una pareja feliz. Y aunque la oficina fue testigo de nuestro comienzo, nuestra relación floreció fuera de esas 4 paredes. Cada día que pasaba a su lado me hacía sentir más afortunado. En el trabajo aprendí que a veces tomar el riesgo de expresar nuestros sentimientos puede llevarte a encontrar la felicidad y que nunca imaginaste. Con Laura encontré el amor en el lugar más inesperado, la oficina. Y así nuestra historia de amor continuó creciendo con cada día que compartíamos juntos. Cada momento a su lado se volvía más especial y juntos exploramos nuestras aventuras y desafíos, construyendo un futuro prometedor. Ahora, si tú tienes amor, cuéntame dónde conociste a tu amor. Y si no, bueno, ¿dónde has conocido a esas personas importantes en tu vida? Déjamelo saber en la descripción del video. Y si este video ha sido útil para ti, no dudes en suscribirte, darle like y compartir. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego.